Buenas tardes, hermanos. Vamos a estudiar el libro de Judas, en donde nos quedamos en el capítulo 8, en el capítulo 1, versículo 8 al 10. Es lo que vamos a estar estudiando. Y para dar un pequeño contexto rápido, una introducción muy pequeña, las personas infiltradas que estaba mencionando Judas, son los falsos maestros, son los apóstatas, personas que servían a Dios, que enseñaban la palabra de Dios, pero al final ellos abandonan su fe, abandonan todo. ¿Para qué? Para seguir sus deseos pecaminosos y sus falsas ideas. Entonces Judas advierte a la iglesia y le dice: estos hombres se han infiltrado, se han metido, están dentro de las iglesias. Y Judas da 3 ejemplos del Antiguo Testamento de cómo Dios castiga o cómo Dios va a castigar también a estas personas malas, estas personas que hacen cosas malas delante de los ojos de Dios. Y Judas pone como ejemplo a los israelitas, a los ángeles y a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Entonces, ese es un contexto rápido de lo que hemos estado viendo en este estudio de Judas. Y ahora vamos a estudiar, hermanos, el versículo 8 al 10 de Judas. Dice así: Judas, capítulo 1. Recuerden que Judas solamente tiene un capítulo, es una carta muy pequeña. Vamos a estudiar Judas, capítulo 1, versículo 8 al 10. Vean lo que dice el versículo 8. Dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a preferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Versículo 10. Pero estos blasfemos de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Vamos a estudiar, hermanos, verso por verso. Vean lo que dice al principio del versículo 8. Dice: no obstante, de la misma manera. Esta palabra de la misma manera nos está conectando con los versos anteriores, con los 3 ejemplos que Judas ya había dado en el versículo 5 al 7. De la misma manera, dice Judas, de la misma manera que los israelitas, de la misma manera que los ángeles y de la misma manera que de las ciudades Sodoma y Gomorra, de la misma manera, esos soñadores serán juzgados. Esos soñadores van a tener su juicio. Estos hombres que apostatan, estos hombres que enseñan falsamente la palabra de Dios, van a tener su juicio. Pero vean lo que dice Judas: no obstante, de la misma manera, estos soñadores. Judas usa esta palabra soñadores para referirse a personas que tienen revelaciones y profecías. En otras palabras, Judas está diciendo que habrá hombres que dirán que tienen sueños y que ese sueño es el mensaje de Dios. O sea, su fuente de información serán sus sueños. Todos los falsos maestros van a decir que tienen revelaciones, que tienen sueños, que tienen visiones, y por supuesto, ellos se van a someter a sus sueños, a lo que ellos vean, y no se van a someter a la palabra de Dios. Y hermanos, esto no es nuevo, esto ya había pasado anteriormente. Vean lo que dice Jeremías. El profeta Jeremías es uno de los profetas mayores. Jeremías 23, versículo 25. Jeremías 23, versículo 25. Vean lo que dice. Jeremías 23, versículo 25. Jeremías 23, versículo 25 dice: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé. Yo he oído
lo que los profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, dice el Señor. Estos profetas dicen, soñé, soñé. Así son los falsos maestros, así son los apóstatas. Ellos dicen que soñaron cosas, que Dios les dio ese sueño, que Dios les dio esa revelación. Pero es claro Jeremías, muchos profetizarán mentira en el nombre del Señor. En la antigüedad, hermanos, en el primer siglo de la iglesia, se enseñaba y se decía que hay que resistirse al sueño como a un enemigo. Hay que resistirse al sueño como a un enemigo. ¿Por qué? Porque el soñador probablemente te iba a dar una debilidad espiritual. Te iba a ser débil espiritualmente. Es una realidad, hermanos. Judas está comparando a los soñadores con los falsos maestros, porque ellos no saben nada de Dios. Ellos nada más sueñan, ellos imaginan cosas, pero no es la realidad de Dios. Estos soñadores están completamente ciegos a la verdad de Dios. No conocen la verdad de Dios. La palabra de Dios la dejan a un lado y su fuente de información son su mente y su corazón perverso. Esa es la fuente de su información. Ellos dicen hablar por Dios, pero no es así, hermanos. No es así. Vean lo que dice también Deuteronomios 13. Deuteronomios 13, versículo 1 al 3. Deuteronomio 13, versículo 1 al 3. Dice así, Deuteronomios 13. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, ¿se dan cuenta otra vez este soñador? Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocéis, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. ¿Por qué? Porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Se dan cuenta, hermanos? Estos soñadores han estado presentes desde los tiempos antiguos, desde siempre han estado presentes estos soñadores. Estos falsos maestros, guiados por Satanás, dicen cosas que parecen ser de Dios. La exhortación, hermanos, aquí es que no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Esto es una prueba de Dios. Si una persona viene y te dice, yo soñé esto, yo vi esto, Dios me lo ha revelado, y ese sueño se cumple, probablemente, hermanos, sea una prueba del Señor. No hay que hacer caso a esos soñadores. No hay que hacer caso a esas personas que solamente se dejan guiar por sus sentimientos, que solamente se dejan guiar por su mente. Nuestra autoridad, hermanos, no son los sueños de los hombres. Nuestra autoridad es la palabra de Dios. Esa es nuestra máxima autoridad, la palabra de Dios. Y ahí tenemos que reflejar todo, hermano. Vean lo que sigue diciendo Deuteronomios, ahí mismo en el capítulo 13, pero ahora el versículo 5. Esto le pasa a los soñadores. Dice el versículo 5, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. ¿Se dan cuenta? Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del medio de ti. ¿Se dan cuenta, hermanos? Son palabras fuertes, hermanos. Son palabras fuertes las que está diciendo Deuteronomios. Imagínense que esto se aplicara hoy en día. A mucha gente tendríamos que darla por muerta. ¿Por qué?
Porque Dios no tolera a los falsos profetas. Los falsos profetas llevan al pueblo de Dios, ¿a dónde? A la rebelión, hermanos. A la rebelión. Por eso es que Dios no tolera a los falsos. Y esto es algo cierto, hermano. Si alguien viene a ti diciéndote o enseñándote que soñó algo, que vio cosas que Dios le reveló, mejor apártate de esa persona, hermano. Mejor apártate porque quizás sea una prueba de Dios. O quizás este hombre solamente se imaginó eso. Mejor apártate, hermano. Y sigue únicamente la palabra de Dios. Sigue la palabra de Dios. Es lo único que nosotros tenemos que seguir como nuestra máxima autoridad. Vean lo que dice también Jeremías. Regresemos a Jeremías 23, pero ahora el versículo 1. Jeremías 23, versículo 1. Jeremías 23, 1 dice: ¡ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño!, dice Jehová. ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño!, dice Jehová. ¿Se dan cuenta? ¡Ay de los falsos maestros! ¡Ay de los falsos profetas! ¡Ay de los soñadores que desvían al pueblo de Dios para destruir el rebaño! ¡Ay de ellos! Porque Dios los va a castigar, así como castigó a los israelitas, así como castigó a los ángeles caídos, así como castigó a Sodoma y Gomorra, así castigará Dios a estos hombres soñadores, a estos hombres perversos que nada más desvían al pueblo de Dios. ¿Sabes cuál es la estrategia, hermanos, de los falsos maestros? De estos soñadores, como los llama Judas. Su estrategia es decir que hablan en el nombre del Señor. Ellos dicen: Dios me habló, yo hablo en el nombre del Señor. Esa es la estrategia de ellos. Pero la base de su enseñanza son sus sueños y no es la Escritura. Ahí está el error, hermanos. Vean lo que sigue diciendo Jeremías ahí mismo, en el mismo capítulo, Jeremías 23, pero ahora en el versículo 26 y 27. Vean lo que dice el versículo 26 y 27. Dice: ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Aquí está hablando el Señor está diciendo: ¿hasta cuándo estos hombres dejarán de mentir? ¿Hasta cuándo estos hombres dejarán de decir lo que tiene su corazón engañoso? Versículo 27. ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que a cada uno cuenta a su compañero? Al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. ¿Se dan cuenta? Cada uno cuenta a su compañero lo que soñó. Ellos se cuentan sus sueños unos a otros y se olvidan ¿de qué? Del nombre del Señor. Para ellos lo importante es su sueño. No importa lo que dice Dios, lo que importa es lo que soñé, lo que vi en visiones, eso es lo que importa. No confíes en esas personas, hermanos. No confíes en la persona que te diga: Dios me habló en visiones, Dios me habló en sueños. No confíes en ellas. ¿Por qué? Porque probablemente sea un falso maestro, un soñador, como lo llama Judas, un soñador. Es mejor, hermano, que escuches el que enseña la verdadera palabra de Dios. Escucha al buen predicador, hermanos. ¿Por qué? Porque estos escritos que tenemos aquí en nuestras Biblias, estos escritos fueron revelados verdaderamente por Dios. Y el que predica la buena palabra, la sana doctrina, realmente él sí está hablando de parte de Dios. Él sí está hablando el corazón de Dios. El que predica la sana doctrina, el que se enfoca nada más en lo que dice la Biblia. No en los sueños, no en las visiones que quizás su mente perversa está produciendo. No, hermanos. Mejor escucha al verdadero predicador. Es una realidad, hermanos. Desgraciadamente, esto es algo muy común en las iglesias y desgraciadamente en las iglesias cristianas. Las iglesias cristianas están llenas de soñadores. Están llenas de gente que se han infiltrado diciendo: Dios me dijo, Dios me reveló.
Pero la realidad es que Dios no les ha hablado, hermanos. Y eso los lleva ¿a qué? A caer en pecados muy terribles, hermanos. A caer en pecados tan terribles que ahorita los vamos a ver, hermanos. Pero desgraciadamente la iglesia está llena de estos falsos maestros, de esta falsa gente que, como lo decía Judas, se han infiltrado a las iglesias. Y ahora, hermanos, Judas se está refiriendo a estos hombres, a estos soñadores. Estos soñadores cometen pecados muy grandes y Judas nos va a mostrar 3 pecados que cometen estos soñadores. Vamos a verlos, vean lo que dice el versículo 8. Dice el versículo 8, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores, dice el primer pecado, mancillan la carne. Detengámonos ahí. Vean lo que dice, mancillan la carne. Otras traducciones dicen, contaminan su cuerpo. La palabra que se utiliza aquí de mancillar se traduce como manchar, contaminar o corromper. Así se traduce esta palabra de mancillar. La idea, ¿cuál es, hermanos? La idea es que el hombre está manchando su cuerpo, lo está mancillando. ¿Pero en qué sentido? Bueno, en la inmoralidad sexual. A esto se está refiriendo Judas aquí. Que este hombre, estos soñadores, van a mancillar la carne, van a manchar su cuerpo con pecados sexuales, con la inmoralidad sexual. Entonces, los falsos maestros son inmorales sexuales. Son inmorales sexuales. Estos hombres, como no tienen el Espíritu de Dios, dan rienda suelta a su carne, a su cuerpo, en cualquier tipo de pecado sexual, hermanos. Esa es una realidad. Vean lo que dice Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 16 y 17. Gálatas 5, 16 y 17, palabras del apóstol Pablo. Dice así el versículo 16 de Gálatas 5. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Versículo 17. Porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisieres. ¿Te das cuenta? El hombre que tiene al Espíritu de Dios, ese hombre se va a resistir a su carne, va a resistir a la carne. Mas el que no tiene al Espíritu va a seguir en sus pecados. Estos hombres, estos falsos maestros, estos soñadores, estos apóstatas, ellos no tienen al Espíritu de Dios. Por eso no pueden frenar su carne, hermanos. Por eso no pueden frenar su carne. Por supuesto, hermanos, hay otras maneras de mancillar el cuerpo, de contaminar el cuerpo, pero Judas, en este punto, en este pasaje, hermanos, se está refiriendo a la inmoralidad sexual, al 100%, ya sea fornicación, ya sea adulterio, ya sea la homosexualidad, ver pornografía, etcétera. Pon el pecado sexual que haya, a eso se está refiriendo Judas. Los soñadores, los falsos maestros, los falsos profetas pecarán de inmoralidad sexual, sea cual sea el pecado sexual. Ellos lo harán. Entonces, hermanos, el pecado sexual es uno de los pecados que cometen los falsos maestros, los soñadores. Ellos, por no tener el Espíritu de Dios, no pueden frenar su carne. Esta es una característica de los falsos maestros, de los apóstatas. ¿Cuál es? Ellos son inmorales. Esa es la característica principal. Hay que aclarar algo, hermanos, y es necesario hacer esta pregunta. ¿Un hijo de Dios puede caer en un pecado sexual? ¿Puede caer en la inmoralidad sexual? La respuesta es que sí, por supuesto, un hijo de Dios sí puede caer en esos pecados. Pero ¿qué va a pasar, hermanos? Él se va a arrepentir y lo va a dejar su pecado. El más claro ejemplo, hermanos, que
que podemos hablar de la inmoralidad sexual, quizás sea el rey David. ¿Tú te acuerdas que él cayó en un pecado sexual con Betsabé? Se acostó con la mujer de un hombre. Ese es un pecado sexual, ese es un pecado de inmoralidad. Pero, pero, ¿cuál fue el punto, hermanos? Es que el pecado de la inmoralidad sexual, el pecado que cometió David, no fue su patrón de vida. David no siempre vivió así, David no siempre anduvo acostándose con mujeres casadas, no. Él se arrepintió y dejó su pecado atrás. Pero ¿qué pasa con el apóstata? ¿Qué pasa con el falso maestro, con el soñador? Como son carnales, son hombres carnales, como son hombres que no tienen al Espíritu de Dios, ellos siempre vivirán en su pecado. Ellos siempre serán inmorales. Siempre van a ser inmorales, hermanos. Esa es la gran diferencia de un verdadero hijo de Dios a un falso. El falso va a vivir en continuo en su pecado. El hijo de Dios va a cometer ese pecado, pero se va a arrepentir y lo va a dejar atrás. Esa es la idea, hermanos. El falso maestro va a vivir en inmoralidad sexual. Vean lo que dice Judas en versículo 8, continuamos diciendo el segundo pecado que nos muestra Judas de estos soñadores. Dice, estos soñadores, dice Judas 8, mancillan la carne y ¿qué? Rechazan la autoridad. Ahí está el segundo pecado, rechazan la autoridad. Estos soñadores, hermanos, estos falsos maestros, van a rechazar la autoridad. Y aquí estamos hablando de la autoridad terrenal, ya sea la del gobierno o la de la iglesia. ¿Ok, hermanos? Hay una verdad, sabemos que la autoridad civil en la mayoría de los países, incluyendo México, ellos no se basan en la Biblia, hermano. Ellos obviamente no se basan en los escritos bíblicos para mandar al pueblo, para dirigir al pueblo. Pero hay otra realidad que también sabemos, hermanos, y es que Dios puso a nuestras autoridades. Eso es lo que enseña las escrituras, que Dios puso a nuestros gobernantes, Dios puso a nuestros jefes. ¿Para qué? Para que ellos nos guíen y nosotros como hijos de Dios debemos de respetarlos como tales, como autoridades, debemos de honrarlos también. Pero estos soñadores, hermanos, estos falsos maestros, no respetan, no se sujetan a las autoridades terrenales, hermanos. Y como ejemplo, hermanos, yo he visto en las noticias y también he visto en el Facebook que algunas iglesias, desgraciadamente, se siguen congregando aquí en México, aun cuando las autoridades, aun cuando el gobierno prohibió reuniones masivas por el tema del COVID-19. El gobierno dijo, vamos a entrar a una fase donde ya la gente ya no se puede congregar, donde la gente ya no se puede reunir, porque esto puede hacer que el virus se expanda más. Pero hay hombres, hay líderes de las iglesias que dijeron, no me importa lo que diga la autoridad, yo me voy a seguir congregando. ¿Y cuál es su argumento? Bueno, su argumento es que Dios les ha dicho que se sigan congregando. Su argumento es que no pasa nada. ¿Por qué? Porque ellos van a reprender las enfermedades. Otra vez, hermanos, los falsos sueños, los falsos hombres no se van a sujetar a las autoridades. Ellos van a hacer lo que ellos quieren. Por otro lado, hermanos, está la autoridad en la iglesia. La autoridad en la iglesia. Pero tenemos que recalcar algo. La máxima autoridad que tenemos dentro de la iglesia es la Biblia. Es la palabra de Dios. Y solamente la Biblia. Por ese motivo debemos de respetar las autoridades. Porque la Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña a que nos sometamos a nuestras autoridades, a que nos sometamos a nuestros líderes, a nuestros pastores que Dios ha puesto y que ha mencionado en su palabra. Pero estos líderes, estos hombres falsos, no se someten a la palabra de Dios. Estos hombres no se someten tampoco a sus líderes en sus iglesias. Hermanos, el hombre que no se somete a la palabra de Dios como su máxima autoridad
va a tener muchos problemas en su vida y en su ministerio, especialmente los pastores. Estos pastores falsos, si no se someten a la palabra de Dios, su ministerio va a estar lleno de problemas. Esa es una realidad, hermanos. Esa es una realidad. Entonces, Judas nos está enseñando que estos soñadores, que estos falsos hombres dejan la autoridad de la palabra de Dios a un lado y siguen ¿qué? Sus ideas, siguen sus sueños, sus visiones. A ellos no les importa ni Dios ni la palabra. Ellos solamente quieren hacer su voluntad. Ellos solamente quieren seguir sus deseos. Ellos dicen, para mí es más importante mi sueño que lo que dice Dios. Si la palabra de Dios contradice mi sueño, entonces la palabra de Dios está mal. Así piensan los falsos maestros, así piensan los soñadores. Ellos demuestran que su corazón está lleno de apostasía. Se rebelan contra la autoridad, dice Judas. Estos hombres rechazan cualquier autoridad. Nosotros, hermanos, como verdaderos cristianos, debemos de someternos a toda autoridad puesta por Dios. Pero especialmente debemos de someternos a nuestra máxima autoridad, que es la palabra de Dios. Como verdaderos cristianos. No importa nuestros sueños, no importa nuestros deseos, lo que importa es que Dios, lo que ha dicho Dios. Y debemos de respetar la autoridad bíblica, hermanos. Nosotros como cristianos debemos de dar ese ejemplo. Y vean el tercer pecado que cometen estos soñadores. Dice el versículo 8 de Judas. Estos soñadores, en primer lugar, ¿qué? Van a mancillar la carne, van a rechazar la autoridad en segundo lugar y blasfeman de las potestades superiores, dice Judas en tercer lugar. Estos soñadores van a blasfemar de las potestades superiores. Judas pone un ejemplo inmediato en este tercer punto, que es el versículo 9. Vean lo que dice Judas en el versículo 9 como ejemplo de estos hombres que blasfeman. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Este es un ejemplo que Judas está dando acerca del tercer punto de la blasfemia de las potestades superiores, pero vamos a dejar a un lado rápido ese versículo, ahorita lo estudiamos a fondo, hermanos. Vamos a concentrarnos en la blasfemia de las potestades superiores. Estos hombres, estos apóstatas, estos soñadores, insultan a los seres celestiales. El verso 8, la palabra que se usa para potestades superiores, es la palabra griega doxas. Aquí se está usando esa palabra para potestades superiores, la palabra doxas. Esta palabra doxa significa gloria o glorias. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Esto quiere decir que estos hombres blasfeman a los seres que reflejan la gloria de Dios. ¿Y quiénes son estos seres que reflejan la gloria de Dios? Bueno, pues los ángeles. Los ángeles. Y esta es una ofensa directa a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos ofenden, estos falsos maestros, estos soñadores, ofenden a las doxas, o sea, a su gloria. Ellos ofenden directamente a la gloria de Dios. Esa es la idea que tenía Judas. Estos hombres ofenden a la gloria de Dios. Estos hombres ofenden a los ángeles que están hechos a la gloria de Dios. Y Judas da un ejemplo en el contexto anterior con Sodoma y Gomorra. Si ustedes escucharon esta historia, hermanos, de Sodoma y Gomorra, si la han leído, recuerden que bajaron unos ángeles, estuvieron con Lot, en su casa de Lot, pero ¿qué pasó? Los hombres decían, sácalos, sácalos, queremos conocerles. Esa palabra, esa expresión de queremos conocerles se refería a relaciones sexuales. Ellos estaban blasfemando en contra de esos ángeles. Entonces, hermanos, esto
Judas dio de alguna manera un ejemplo rápido con Sodoma y Gomorra. Y ahora acompáñame a ver rápidamente Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10 y 11. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10 al 11. Lo que busca este versículo, hermano, como dato curioso, esta carta de Pedro y la carta de Judas son muy parecidas en el mensaje. ¿Okay? Son muy parecidas en el mensaje. Vean lo que dice Segunda de Pedro 2, versículo 10. Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Se dan cuenta? Estos hombres no temen decir mal en contra de las potestades superiores. Versículo 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. De alguna manera esto es lo que estaba diciendo Judas en el versículo 9 con el arcángel Miguel. Ellos siendo grandes, siendo poderosos en potencia, estos ángeles no pronuncian juicio de maldición contra estos delante del Señor, contra los demonios delante del Señor. Pero los hombres, los falsos, los soñadores, ellos sí pronuncian estas falsas palabras, ellos sí blasfeman en contra de las potestades superiores. Pero hay algo interesante, hermanos, que yo quiero que veas, y es que Judas está hablando en su contexto, Judas está hablando a judíos. Judas está dirigiendo a los judíos. ¿Y qué pasaba, hermano? Los judíos sabían que ángeles participaron en la entrega de la ley de Dios en el Sinaí. Los judíos saben, los judíos estudian la palabra de Dios y ellos sabían que los ángeles habían participado en la entrega de la ley. Mira, acompáñame a Hechos 7:38. Hechos 7:38. Hechos 7:38. Vean lo que dice Hechos 7:38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, que recibió palabra de vida que darnos. ¿Se dan cuenta? Moisés estaba con el ángel en el monte Sinaí. Y vean, ahí mismo en Hechos 7, pero ahora el versículo 53. Más abajito, ahí en el versículo 53, vean lo que dice. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿Se dan cuenta? La ley la dio los ángeles. Fue una disposición de los ángeles. Ese era su trabajo, dar la ley. Vean también lo que dice Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 19. Gálatas 3, versículo 19, dice así, el versículo 19 de Gálatas 3. Pues ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. ¿Se dan cuenta? La ley fue ordenada por los ángeles. Los ángeles se la dieron a Moisés por medio de un mediador, dice la palabra de Dios. Los ángeles participaron en la maldición de la ley, en la mediación de la ley. Ellos mediaron la ley, ellos entregaron la ley. Ellos jugaron un papel muy importante que fue dar la ley al pueblo de Israel. Y es interesante, hermanos, pensar en esto. A veces nosotros pensamos que los ángeles no se mezclan en las actividades de los hombres y que los ángeles están por allá lejos, pero no es así, hermanos. Nosotros a la luz de las Escrituras vemos que los ángeles tuvieron una actividad muy particular, que fue dar la ley de Dios a los hombres.
Y aquí está una verdad, hermanos, y es que si nosotros no nos sometemos a la palabra de Dios entregada por los ángeles, es blasfemar en contra de las potestades superiores. Es blasfemar en contra de Dios mismo, si tú no te sometes a la palabra de Dios. Hay una realidad, hermanos. Muchos de nosotros sabemos lo que dice la palabra de Dios, pero solamente falta ponerla en práctica. Muchas veces, cuando nosotros vamos por una consejería bíblica, queremos que el pastor o el que nos está aconsejando nos diga una palabra de Dios, pero la realidad, hermanos, es que nosotros ya sabemos la palabra. Nosotros ya la sabemos. Lo que pasa es que no la ponemos por obra, no la ponemos por práctica. Por eso están los problemas, por eso tenemos esa lucha constante en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no la ponemos en práctica. Es una realidad, hermanos. De nada sirve tener la palabra de Dios en la mente nada más. De nada sirve. Hay que ponerla por obra. Hay que obedecerla, hermanos. No seamos como estos falsos maestros, como estos soñadores que blasfeman de las potestades superiores, incluyendo la palabra de Dios. Ellos blasfeman en contra de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta entonces? Estos falsos maestros, estos soñadores van a blasfemar en contra de estos seres superiores, ya sean arcángeles, ya sean ángeles, sean demonios o ya sea la palabra de Dios. Ellos van a blasfemar en contra de la palabra de Dios. Y vamos a analizar rápidamente el versículo 9 que da Judas como un ejemplo de cómo, diciendo que ni un ángel que es poderoso, él no blasfema en contra de los seres superiores, de los seres celestiales. Vean lo que dice Judas 9. Judas, versículo 9, dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Este versículo, hermanos, no se encuentra en la Biblia. Este versículo se encuentra en un libro apócrifo llamado el Testamento de Moisés. Allí podemos encontrar esta historia, a lo que está diciendo Judas. Y esto es interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque en el tiempo que Judas estaba escribiendo esta carta, estaban circulando muchas otras cartas, pero eran apócrifas. Muchos escritos apócrifos estaban circulando alrededor de estos tiempos. Y a tal grado, hermanos, que hasta hoy en día nosotros sabemos y conocemos cuáles son esos libros apócrifos. De hecho, más adelante Judas, me parece que en el versículo 14, cita otro libro apócrifo, cuál es Enoc. Judas cita Enoc. Y por este motivo que Judas sacó estos libros apócrifos, tuvo muchos problemas para introducir la carta de Judas con el resto de la Biblia, con el canon. Tuvo muchos problemas, pero aún así, hermanos, se decidió meter a Judas dentro del canon. ¿Por qué? Porque es inspiración divina, es un libro 100% inspirado por Dios. Entonces, no es un libro apócrifo, sino es una carta inspirada por Dios. Pero vean lo que dice Judas 9, dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Aquí dice el arcángel Miguel. Miguel quiere decir ¿quién como Dios? Este es el ángel más poderoso que nosotros podemos ver en la Biblia. Este ángel pelea contra grandes potestades. Y vean quién era Miguel. Acompáñame a Daniel, al libro de Daniel, capítulo 10, versículo 13. Daniel 10, 13. Vean lo que dice Daniel 10, versículo 13. Dice Daniel 10, versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Ahí mismo, vean, pero el versículo 20, vamos al versículo 20, ahí abajo dice: él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti?
pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Versículo 21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Se dan cuenta, hermanos? Miguel era un ángel que peleaba. En este caso iba a pelear contra el príncipe de Persia y probablemente contra el de Grecia. Pero él era un ángel, un arcángel que peleaba. Acompáñame rápidamente a Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. Vean lo que dice en Apocalipsis 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Ahí está, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aquí Miguel peleó contra Satanás. Este Miguel, este arcángel dedicado a la batalla, era un arcángel que su labor era pelear en contra del mal. Y vemos, hermanos, en Judas se ve a Miguel luchando por el cuerpo de Moisés. Hay una verdad, hermanos, y es que no sabemos dónde se encuentra el cuerpo de Moisés, dónde lo enterraron históricamente, geográficamente, no se sabe. De hecho, el libro de Deuteronomios dice que no saben dónde enterraron el cuerpo de Moisés. Esa es una verdad, hermanos, y tampoco sabemos para qué Satanás quería el cuerpo de Moisés. No se sabe. Hay muchas especulaciones y hay muchas cosas que se dicen, y una de ellas es que probablemente Satanás quería el cuerpo de Moisés. ¿Para qué? Pues para que la gente lo adorara a Moisés en lugar que a Dios. Pero otra vez, hermanos, son especulaciones. No sabemos por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés, y tampoco sabemos dónde se encuentra el cuerpo de Moisés. Pero escuchen, hermanos, les voy a leer lo que dice o a lo que se estaba refiriendo Judas en el versículo 9. Les voy a leer lo que dice el testamento de Moisés, y es que fueron las palabras que sacó Judas. Así dice, tal cual dice el testamento de Moisés, se los voy a leer. Cito, hermanos, dice: Josué acompañó a Moisés en el ascenso en el monte Nebo, donde Dios le mostró a Moisés la tierra prometida. Luego Moisés envió a Josué de regreso al pueblo para informarle de la muerte de Moisés, y Moisés murió. Dios envió al arcángel Miguel para enviar el cuerpo de Moisés a otro lugar, para enterrarlo ahí. Pero Samael, el demonio, se le opuso, disputando el hecho de que Moisés tuviera derecho a un entierro honroso. El demonio presentó cargo de homicidio contra Moisés por haber matado al egipcio y haber ocultado su cuerpo en la arena, pero esta acusación no era más que una calumnia contra Moisés, y Miguel, que no toleró tal calumnia, le dijo al diablo: que el Señor te reprenda. Ante esto el demonio huyó, y Miguel llevó al cuerpo al lugar que Dios le había mandado, enterrándolo ahí con sus propias manos. Así fue que nadie vio el entierro de Moisés. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que dice el libro apócrifo. Pero nota, hermano, Judas en el versículo 9 no le da un nivel de inspiración a este libro apócrifo. Simplemente Judas tenía en mente la declaración rápida de Miguel. Él tenía en mente el arcángel Miguel, siendo un ser celestial, no dijo absolutamente nada, nada más dijo: que el Señor te reprenda. Y esto es lo que coincide con lo bíblico, hermanos. Vean lo que dice Zacarías 3, versículo 1 y 2. Zacarías 3, versículo 1 al 2. Zacarías 3, versículo 1 y 2. Vean lo que dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba en su mano derecha para acusarle. Versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este tu tizón arrebatado del incendio?
¿Se dan cuenta, hermanos? Eso es lo que está diciendo Zacarías. Vean lo que dice Zacarías ahí en el versículo 2. Zacarías 3, versículos dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Aquí puede confundirnos un poco, pero esta palabra de Jehová, dijo Jehová a Satanás, se traduce mejor como el ángel del Señor dijo a Satanás, Jehová te reprenda. Esto es algo similar a lo que Judas está escribiendo en el versículo 9. En el versículo 9, hermanos, ¿cuál es el punto principal? El punto principal es que ni siquiera el arcángel Miguel, siendo un ser santo, un ser poderoso, como ya lo vimos, no se atrevió a decir palabras indebidas a Satanás, al ángel caído. Miguel, hermanos, seguramente conocía a Lucifer, seguramente lo conocía, seguramente convivieron juntos en el cielo. Él conocía también su condición como caído. Sin embargo, Miguel lo respetó. No se atrevió a decir ninguna palabra en contra de él. Miguel sabía que él mismo, que Miguel no era perfecto. Él sabía que su poder era limitado. Él sabía que todo lo que tenía era porque Dios se lo había dado. Por tal motivo, hermanos, no quiso actuar independientemente. No quiso meter juicio en contra de Satanás, por su propia voluntad, claro, sino que él dijo, el Señor te reprenda. Ese es el punto principal, lo que dijo Miguel. Entonces, hermanos, lo que nos está enseñando Judas aquí es que estos soñadores, estos falsos profetas, estos falsos maestros, no quieren someterse a la palabra de Dios. Estos soñadores, estos hombres blasfeman las potestades superiores. Y es triste, hermanos, ver a gente dentro de las iglesias que se atreven a dar juicio en contra de Satanás. Es triste ver cómo ellos reprenden, cómo ellos atan a Satanás. Según ellos pueden atar y echar fuera a los demonios cuando ellos quieran y cuando se les dé la gana, según ellos. Pero hermanos, nosotros no tenemos esa autoridad. Nosotros no tenemos esa autoridad. Es más, muchos de nosotros ni sabemos cómo actuar si se presenta algo así dentro de las iglesias. No lo sabemos, hermanos. Esa es la realidad. El arcángel Miguel no se atrevió a decir ni una palabra delante de Satanás. ¿Por qué? Porque el único que controla a Satanás es Dios. Él es el Todopoderoso. Nosotros, hermanos, no podemos decirle al arcángel Miguel, oye, ven, ¿no? O hazme esto, hazme aquello. No, hermanos, no podemos decirle eso al arcángel Miguel. Y mucho menos a Satanás. ¿Tú crees que Satanás te tiene miedo? Ah, mira, ahí está, ese hombre me va a atar. Ese hombre me va a echar fuera. No, hermanos, Satanás no te tiene miedo. Quizá tú estás ahí atando, echando fuera a Satanás y ¿sabes qué? Satanás está atrás de ti riéndose de ti. ¿Por qué? Porque Satanás es poderoso. Satanás tiene un poder y no le tiene miedo a las personas insignificantes como nosotros. Esa es la realidad, hermanos. Nadie puede atar a Satanás, mucho menos esta gente ignorante, esta gente ingenua y arrogante creyendo que tiene más poder que el arcángel Miguel. Esa es la realidad, hermanos. La gente piensa que tiene más poder que el arcángel Miguel para atar a Satanás, para atar a los demonios. Pero esto ha sido gracias a ¿qué? A que los falsos maestros, a que los soñadores se han infiltrado dentro de las iglesias, enseñando estas vanas enseñanzas, estas blasfemias en contra de los seres superiores, como dice Judas, Judas en contra de estas potestades superiores. Eso es lo que enseñan los falsos maestros, estos hombres que se han infiltrado. Ellos enseñan sus sueños, ellos creen en sus sueños, en sus visiones que pueden atar a Satanás, pero no es así, hermano. Lo único bueno es la palabra de Dios y debemos someternos a la palabra de Dios. La exhortación aquí, hermanos, es que tú debes de ser sobrio, debes de ser sabio para con los seres que ni siquiera conoces, que ni siquiera puedes ver. Tienes que ser sobrio. No reprendas deliberadamente a demonios como si nosotros tuviéramos el poder.
No, hermanos, esa no es nuestra función. Nuestra función es predicar la palabra de Dios, predicar el evangelio de Dios para que más personas conozcan a Dios. Vean lo que dice el versículo 10 ya para acabar. Dice, pero estos, a estos se está refiriendo en Judas 10, pero estos se está refiriendo ¿a quién? A estos hombres infiltrados, a estos soñadores, a estos hombres encubiertos. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Dice Judas, blasfeman de cuantas cosas no conocen. En pocas palabras, son ignorantes. Ellos blasfeman de la Biblia, la cual no conocen porque no la estudian. Ellos solo practican sus ideas. Y hay una realidad, hermanos. Hay muchos predicadores que solo agarran versículos al azar de la Biblia, sin ver su contexto. ¿Para qué? Pues para sacar un tema, el tema que ellos tienen en mente. Ellos agarran versos, no importa la interpretación correcta, si llegan al punto que yo quiero que lleguen, está bien. Así es, hermanos. Y desgraciadamente así se está practicando en las iglesias. Son ignorantes. O lo que está hablando Judas en el contexto. Ellos reprenden, ellos quieren atar a seres que ni conocen. Blasfeman de cuantas cosas no conocen, dice Judas. Continúa diciendo Judas en el versículo 10, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Un animal no tiene conocimiento de quién es Dios, un animal no tiene conocimiento de lo que quiere Dios. Y así viven muchos en la ignorancia, hermanos. Hacen su voluntad, sus sueños, y no la voluntad de Dios. El falso maestro, el apóstata, va a blasfemar de lo que no conoce, porque no conoce la Biblia. Y si la conociere, aún así se va a comportar como un animal. Se dejará llevar por sus deseos carnales, por sus impulsos, no por los deseos de Dios. Para acabar, hermanos, Judas nos está enseñando en estos versículos que si tú te dejas llevar por tus sueños, como lo hacen los falsos maestros, los apóstatas, y no comparas esos sueños a la luz de las Escrituras, entonces tú puedes caer en inmoralidad sexual, en rebeldía e irreverencia a Dios. En eso puedes caer. Hay que alejarnos de estos pecados, hermanos, que practican los falsos maestros, que practican los soñadores. No seamos como ellos. Hay que alejarnos. Por supuesto, hay que luchar en contra de ellos, que es el mensaje de Judas. Hay que luchar fervientemente en contra de ellos. Hay que defender nuestra fe, hermanos, y dejar a estos hombres a un lado. Estas son características de los falsos maestros. Ellos sueñan, ellos son inmorales sexuales, ellos son rebeldes contra la autoridad y ellos van a blasfemar en contra de los seres celestiales, de los seres superiores. La siguiente semana continuaremos con lo que sigue diciendo Judas. Dios los bendiga, hermanos.